¿ya? Pues tengan ustedes muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a la presentación de este libro que se titula Aprendo de mi pueblo, una microhistoria didáctica de San Martín de las Flores, con quien también le damos la bienvenida al autor, el maestro Aldo Armando Fierros Benítez. Grato que esté con nosotros, es egresado de la licenciatura en Historia y pues los que estamos aquí todos hemos sido sus profesores, ¿no? Esta actividad en el marco de las actividades que realiza la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda. De hecho, con esta actividad estamos reanudando las actividades para este año, entonces pues estamos muy contentos. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa que hoy nos acompaña. En primer lugar, pues ya lo dije, recibimos al autor de este texto, el maestro Aldo Armando Fierros Benítez, egresado de la carrera de Historia y que ahora colabora en la Crónica Municipal, es cronista municipal de Tlaquepaque, en el propio ayuntamiento. Bienvenido. A la doctora Carmen Leticia Borrallo Rodríguez, académica del CUSEA, quien nos hará el favor de comentar también el texto y también profesora de Aldo. Y por supuesto al doctor Sergio Valeria Ulloa, académico del CUSH. A todo el público en general, gracias a todos ustedes por estar aquí. Aprovecho también para agradecer el apoyo realizado para esta presentación a la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, presidida además también por el doctor Sergio Valerio, y a todo el equipo, muchas gracias por el apoyo, así como agradecer la hospitalidad que este archivo, Casas 1, nos ha dado, dirigido por el maestro Guillermo Ortega Vázquez, que pues nos ha brindado hospitalidad desde los comienzos de las actividades de este trabajo de la asociación. Sin más, me gustaría abrir la presentación diciendo brevemente que este texto aborda una propuesta didáctica de aprendizaje de la historia a través de la microhistoria como enfoque historiográfico. Este texto representa la oportunidad de acercarse didácticamente a conocer su historia y cultura, evidentemente de San Martín de las Flores, y en ello reforzar la identidad y cohesión social como habitantes. La estructura del libro propone una entrada a los ejes temáticos, una serie de secuencias didácticas planteadas en los momentos de clase, glosarios, fuentes de consulta, evaluación y anexos que le dan vida a la propuesta didáctica del libro. Por tanto, esto es solo una introducción para antojar a la lectura de este texto, y yo quisiera, si nos hace el favor la doctora Carmen Leticia Borrallo Rodríguez, que tome el uso del micrófono, pero antes me gustaría rapidísimamente decirles quién es la doctora en un breve comentario sobre su currículum. Ella realizó estudios de doctorado en educación en la Universidad La Salle, con estancias académicas en el Colegio de Francia y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, bajo la tutoría de Pierre Bourdieu, y en San Jacinto College en California, Estados Unidos. Cursó la maestría y la especialidad en planeación de la educación superior y la licenciatura en filosofía en la Universidad de Guadalajara. Es SNI, perfil PROMED, y es responsable del cuerpo académico consolidado, análisis político y gestión de las organizaciones. Es académica del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Instituto Superior de Investigación y Docencia para Magisterio de la Secretaría de Educación en Jalisco. Fue rectora de la Universidad Santander y asesora de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados de Jalisco. Le vamos a pedir, si es tan amable, nuevamente bienvenida, doctora Leticia, y si nos hace usted el favor. Muy buenas tardes, gracias. Un poquito incómodo el espacio para leer, pero voy a hacer un esfuerzo para dar lectura textual a este texto que he preparado con mucho gusto. Estar entre historiadores es especial porque además
de estar entre ustedes para compartir las bondades didácticas y pedagógicas del libro que hoy nos reúne. Quiero dar un testimonio para reconocer los avances que en los últimos años se ha logrado en el arte de historiar y que por supuesto se encuentran plasmados en la obra de Aldo Fierros. Así que primero voy a compartirles que la convivencia y el acompañamiento académico que he tenido en cerca de 3 años con Aldo, el autor de la obra, me han reconocido y me han recordado mucho mi época de estudiante y la forma en que logré revalorar la trascendencia de la nueva historia. Debo contarles que en los años 90 del siglo pasado, la maestra Magdalena González Casilla, reconocida historiadora jalisciense, fue mi profesora en la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guadalajara. Y tengo presentes las sesiones histriónicas y apasionadas de narrar el pasado y por supuesto me resultaban admirables e inquietantes. Además, tuve la fortuna de escuchar a Luis González y González, que nació en Michoacán en 1925 y murió hace más de 20 años. Como fundador de la microhistoria, él estuvo en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio de la Secretaría de Educación Jalisco. Platicó sobre su obra más famosa, Pueblo en Vilo, que es la historia sobre San José de Gracia, su pueblo natal, un relato ejemplar para el discípulo que hoy nos convoca. Pero mi postura adquirió sentido y significado hasta que leí a Jacques Degoff, que nació en París en 1924 y murió hace 10 años, el 1 de abril del 2014, y a Michel Desserteaux, sociólogo, historiador, semiólogo, filósofo y teólogo, también francés, que nació en 1925 y murió en 1986. El acercamiento con estos dos autores se lo debo a la doctora Cristina Cárdenas Castillo, historiadora coetánea a quien agradezco sus enseñanzas. La lectura de lo maravilloso y lo cotidiano del occidente medieval, obra de Legoff, y un diálogo entre académicos en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París en el año 2000, cambió mi perspectiva del conocimiento cuando entendí la diferencia entre los métodos cuantitativos y los cualitativos. Aprendí a desarrollar una postura crítica ante el positivismo y a entender el significado y la trascendencia del estudio de la vida cotidiana para conocer con mayor asertividad el pasado. Dejé de darle importancia solo a los datos y a las fechas, y con la mirada etnográfica disfruté la descripción de los detalles. De esta forma, no solo se aprende etnología, sino que esta nos va a modificar la perspectiva metodológica de comprender la historia. Nos propone una historia hecha de acontecimientos repetidos y esperados, fiestas del calendario religioso, hechos y ceremonias relacionados con la historia biológica y familiar, nacimientos, casamientos y muertes. Esta es una cita de Legoff de 1999. Por su parte, Michel Desserteaux, cuando hace referencia a la operación historiográfica, plantea el tema de la historia como un saber de lo ausente, de la muerte, de nuestra propia muerte. Es decir, que todo lo que digamos del pasado del otro es algo que se dice en un momento preciso y que este dicho contempla nuestra propia finitud. Michel Desserteaux, en una epistemología de la ausencia, escrito en el 2017. Comprendí hace décadas que la historia oficial es solo una cara de la moneda y por supuesto no siempre es la más certera, pero la otra cara, la que corresponde a la historia popular, es igualmente importante y reveladora, sobre todo porque es un proceso de construcción y reinterpretación constante. No es un relato fijo y acabado que de alguna manera nos quita la ingenuidad.
De esta forma, la obra de Aldo Torres se enmarca en este modelo de historiar, donde la cotidianidad se funde con lo maravilloso y nos enseña toda la complejidad del entramado entre la naturaleza y la cultura, entre lo real y lo simbólico, al igual que Legoff. Para comprender adecuadamente la historia de San Martín de las Flores, se precisa restablecer en su riqueza originaria esta popular articulación que se manifiesta en los documentos, en los hechos, para acortar la distancia teórica entre la historia, la antropología y las ciencias sociales. Sin la experiencia y las vivencias, difícilmente tendríamos en nuestras manos esta obra como una oportunidad para contribuir gradualmente a la transformación social. El libro, con un poco más de 100 páginas, publicado en el 2022 y reimpreso el año pasado, es una valiosa aportación didáctica para los alumnos de educación básica y para ampliar la comprensión de la historia de Jalisco. Sobre todo, es un texto emocional por el sentido amoroso y sencillo con que fue elaborado. Y aunque parece una obra literaria, tiene una fundamentación didáctica y pedagógica que vale la pena resaltar, y en este día quiero hacer patente un reconocimiento al esfuerzo realizado por Aldo. Es una obra ilustrada, colorida, con imágenes, fotografías, gráficos, esquemas y mapas. Es muy amigable y atractiva porque invita a la lectura. Es admirable la pasión por la sistematización cuidadosa que me hace pensar que es resultado de una personalidad obsesiva. Pero no piensen que es un trastorno compulsivo, sino reconozco la cualidad de la persona que se dirige con perseverancia, disciplina, puntualidad y orgullo por la asertividad de hacer bien la tarea. Está didácticamente fundamentada. La estructura se basa en ejes temáticos, como ya lo dijo la doctora Conchita. En cada uno se incluye la secuencia didáctica correspondiente, que implica un diagnóstico sobre lo que se sabe, una proyección sobre lo que se aprende y una autoevaluación que reafirma lo que se aprendió. Se utiliza la gamificación de actividades lúdicas, creativas y divertidas. El estudio del territorio situado es muy importante. En cada uno de los contenidos, como indicadores de desempeño, las rúbricas son cuidadosamente diseñadas para medir el nivel de aprendizaje con base en habilidades, actitudes y conocimientos que ejemplifican un modelo de evaluación formativa auténtica que sustituye al modelo de evaluación de los aprendizajes clásicos y hasta obsoleto en nuestros días, la famosa evaluación sumativa de control. El glosario ayuda a conocer el significado de los conceptos. El texto hace de las fuentes bibliográficas un espacio no solo de demostración de la citación honesta de las obras consultadas, sino una fuente de información para ampliar conocimientos. Estamos frente a un modelo pedagógico que se adapta perfectamente a la propuesta de la nueva escuela mexicana, que inductivamente, de lo particular a lo general, se vive la realidad, se identifican problemas, se construyen proyectos, se colabora en equipo, se hace de la práctica un espacio de teorización y de conceptualización. Es de gran trascendencia la dimensión espacio-temporal que permite a los lectores precisar la diferencia entre la mirada retrospectiva del pasado, la circunspectiva del presente y la prospectiva del futuro. Es un modelo de aprendizaje inductivo, geolocal, específico, que sin duda promueve la identidad cultural entendida como unidad, continuidad y totalidad. El cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos se dinamizan creativamente en las actividades que desarrollan los alumnos. El libro utiliza una didáctica para formar ciudadanos, porque los alumnos desarrollan otros saberes transversales que son significativos para la educación.
Además de aprender historia de su pueblo, pedagógicamente se aprende a pensar, a reflexionar, observar, comparar, identificar, escribir, hablar, jerarquizar, en síntesis, a construir aprendizaje en comunidad. Podemos identificar oficios, profesiones, pasión por el saber, la indagación, la fundamentación, la creatividad y la criticidad. Es un texto recomendado no solo como un libro escolar, sino como una nueva forma de disfrutar la lectura y conocer la riqueza histórica de nuestro estado. Finalmente les comparto que disfruto mucho acompañar a Aldo porque aprendo a valorar la historia, el arte, la cultura. Y si tengo que despertar el espíritu riguroso académico como presentadora de este libro, le diría que me hizo falta el cierre de la obra con un apartado específico para conclusiones, por lo que Aldo está en deuda. Y eso se solventará con una visita guiada por lo maravilloso y lo cotidiano del pueblo de San Martín de las Flores. Así que les propongo que lo exhortemos para que tengamos una presentación vivencial de la obra. Gracias por permitirme estar en tierra ajena. Seguro la mayoría de ustedes son historiadores, los admiro y los respeto. Y para cerrar mi presentación, haré un ritual un poco simbólico que aprendí en Venezuela y que hace que los textos tengan buen augurio. Es un ritual donde Aldo abre el libro y nosotros tres tomamos unos pétalos de rosa y los tiramos sobre el libro. Los que quedan en el centro generan esta dimensión de éxito, así de que haré Claro, que quede bonito. Muchas felicidades. Felicidades. Qué bonito, agradecemos a la doctora Leticia Borrayo su presentación, su versión de esta presentación, porque además les tengo que contar que la doctora Borrayo es la directora todavía en presente de este trabajo que hace Aldo en la maestría en educación. Además, ustedes tienen ahí una relación estrecha de trabajo y miren ustedes además cómo cerramos con este ritual tan bonito. Yo creo que para Aldo representa o va a representar un éxito como ha sido tu inicial carrera ya desde muy pequeño. Pero muy bien, entonces toca el turno. Vamos a pedirle al doctor Sergio Valerio que nos haga el favor de también dar su versión, porque él también tiene su propia historia con Aldo Fierros, una historia de trabajo también desde hace mucho tiempo. Rápidamente déjenme decirles nada más quién es el doctor Valerio, que ya les dije, es el presidente de esta asociación. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y maestro en Economía por la UNAM. Obtuvo el doctorado en Historia en el Colegio de México. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en varias universidades. Fue coordinador de la Maestría en Historia de México y director de la revista Letras Históricas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1996 y ha publicado diversos artículos y libros sobre historia regional de Jalisco en el siglo XIX y la Revolución, abordando distintos aspectos desde la historia rural, la historia económica, historia de los empresarios nacionales extranjeros e historiografía. Casi no hace nada el doctor Valerio. Adelante, bienvenido, Sergio. Bien, bueno, pues muchas gracias. Y antes que nada, pues deseo agradecer a Aldo la invitación para presentar su libro en este auditorio de la Casa Zuno, y que la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, sea la anfitriona encargada de dicha presentación, lo cual nos permite reanudar las actividades de nuestra asociación en este año, las cuales se han interrumpido por exceso de trabajo en casi todos los casos de los integrantes de la asociación.
esperamos que en adelante tengamos más actividades públicas. Bueno, es un gusto presentar el libro que nos reúne en esta ocasión, porque nos invita a mirar hacia la fase de la docencia y enseñanza de la historia en el nivel escolar básico, principalmente primario. La verdad es que los investigadores tenemos como horizonte que nuestros libros van a llegar a un público más o menos especializado o profesional, que tiene los suficientes conocimientos para comprender un discurso muy complejo y rebuscado, sin tener en cuenta que ese público es minoritario y que la mayoría de los lectores potenciales pertenecen a un público general poco informado o interesado en los resultados de investigaciones súper especializadas o demasiado teóricas. Escribir para niños no es nada fácil, aunque suele creerse que así es. Difundir los conocimientos entre los niños y adolescentes requiere también de cierta formación y especialización. Saber contar una historia y hacerla comprensible a los estudiantes de primaria es algo que no cualquiera sabe hacer. Por eso, Aldo no solo estudió la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara, sino que hizo una maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Además, actualmente Aldo es profesor de asignatura de Historia en Educación Básica. También se ha desempeñado por mucho tiempo como gestor cultural de proyectos comunitarios en su pueblo natal a través del Grupo Cultural de San Martín de las Flores y el patronato de la Judea AC, al mismo tiempo que es miembro del Consejo Honorario de la Crónica e Historia de Tlaquepaque, y finalmente también es integrante de nuestra asociación. Como se puede ver en su currículum, Aldo Fierros no es un historiador improvisado o aficionado. Con anterioridad, Aldo Fierros realizó una tesis de licenciatura con el título Nos han dado la tierra, San Martín de las Flores, ante la reforma agraria 1884-1938, la cual posteriormente fue publicada como libro en 2016. De tal manera que el libro que hoy nos presenta tiene como respaldo una investigación muy seria y profunda sobre la historia de San Martín de las Flores. De dicha tesis fui orgullosamente su director. Decía don Luis González que solo se puede hacer la microhistoria de un pueblo cuando existen lazos muy estrechos y afectivos con el terruño, que de otra manera no se podría hacer. Aldo Fierros ha demostrado un apego y un compromiso constante con su terruño, de tal manera que muchas de sus actividades están enfocadas a investigar la historia de San Martín de las Flores, cuidar y preservar su patrimonio histórico y su memoria colectiva, además de su cultura y sus tradiciones populares. En esta ocasión, pone a nuestra consideración un libro diseñado y destinado a los niños de escolaridad básica. Dicho libro tiene la virtud de ser un texto muy fácil de leer, de poca extensión y con diversas actividades a realizar. En general, es un libro muy atractivo visualmente e interactivo que invita a los alumnos a participar, ya sea de forma individual o colectiva, ya sea coloreando mapas o imágenes, comentando entre los mismos compañeros, reflexionando sobre ciertos procesos y etapas de la historia del pueblo y escribiendo sus propias historias. La estructura del libro es muy clara y ligera, alude a un periodo de muy larga duración. Decía Luis González que su libro sobre San José de Gracia podía haberse titulado La Historia Universal de San José de Gracia. En este caso podría decir que el libro de Aldo también podría haberse titulado La Historia Universal de San Martín de las Flores. O como diría otro gran autor, caricaturista e historiador también, se llamaba Rius, y él pudo haber mencionado que podría el libro titularse de la siguiente manera:
la historia de San Martín de las Flores para principiantes. Saber contar una historia no es cosa fácil, mucho menos captar la atención de un público infantil. Nada ni nadie puede obligar a un niño a leer o escuchar lo que no le gusta o le aburre. Una frase que se le atribuye a Carlos Monsiváis es que a la edad de los niños de primaria o secundaria nadie aguanta un quijotazo. Es decir, que no puedes obligar a los niños a leer obras muy complejas y voluminosas, dado que no son adecuadas para su edad. Más bien se tienen que dar lecturas que sean de su interés y de su agrado. Solo se puede leer por gusto y por placer. Así que hay que recomendar lecturas que sean de fácil comprensión para los niños y adolescentes con temas cercanos a ellos. Por eso, el libro que presentamos hoy es un buen ejemplo de cómo se debe enseñar historia en los niños de educación básica, con temas cercanos a su realidad social y a su entorno medioambiental, la historia local, la historia familiar, la historia de sus juegos y sus actividades cotidianas. Esto es mucho más interesante para estos niños que aprender de viejas culturas que son totalmente ajenas y extrañas para ellos. ¿Qué les importan los egipcios, los griegos o los romanos a este nivel escolar? Cuando sus afectos y lazos familiares los llevan a saber de su terruño, de sus antecedentes familiares, de su comunidad. Esto es mucho más importante para crear la identidad de los niños que aprenderse nombres y fechas extrañas de culturas y personas que existieron en el mundo en tierras muy lejanas y hace muchos siglos. Lejos de memorizar esos datos, nombres, fechas, el libro de Aldo propone realizar distintas actividades como colorear en dibujos, que son excelentes caricaturas o bocetos de edificios, escudos, mapas o personas. Los conocimientos se refuerzan con actividades que desarrollan habilidades, se hacen preguntas que se pueden contestar de forma individual o en equipo. A diferencia de la vieja escuela, aquí no se trata de aprenderse los datos, las fechas o los nombres de héroes, lugares y batallas, sino que se trata de algo parecido a un juego didáctico. El objetivo es que mientras el niño juega, también aprende. ¿Quién dijo que la historia tenía que ser aburrida? Lo peor que le puede pasar a un libro de historia es que se convierta en un bodrio. Esto es una cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto, que nadie quiere leer y nadie puede leer. Definitivamente es un gran acierto acompañar el relato histórico con ilustraciones, dibujos, fotos, mapas, cuadros, laberintos, crucigramas, enseñanza de historia, en cualquier tema que se desee desarrollar, y no solo a nivel de educación básica, sino en cualquier libro de historia. Finalmente, no me resta sino expresar una gran felicitación para Aldo Fierros por presentarnos este libro y por continuar su trabajo de historiador, pero más por su gran labor de docente al nivel de educación básica. Van mis sinceros abrazos para este joven colega. Gracias. Pues muchas gracias a los dos presentadores, a la doctora Borrallo, al doctor Valerio. Ahí está la propuesta para los alumnos que nos acompañan aquí. Hace un momento platicaba con los doctores sobre esta invitación abierta con este material que ahora lo han descrito, lo han comentado cada uno de los especialistas, y es una invitación para todos los estudiantes para que puedan trabajarlo. A los profesores de la licenciatura en Historia nos interesa mucho que ustedes puedan trabajar productos de este tipo, ¿no? De manera muy generosa Aldo trajo algunos ejemplares para regalarlos y nos va a encantar que los estudiantes puedan apreciarlos, ¿no? Estudiantes y el público en general, pero bueno, nosotros como profesores ahí queremos que los estudiantes lo trabajen. Y ahora, pues finalmente le vamos a pedir al autor
que nos dé su opinión, que conteste a las conclusiones que pidió la doctora Borrallo, o que simplemente festeje este trabajo, que haga los comentarios que considere pertinentes al trabajo que te llevó, y como los presentadores pues me uno a las felicitaciones. A mí me ha tocado, aunque Aldo ya no es egresado pues de la licenciatura, nunca le he perdido la pista, entonces espero que así sigamos en el trabajo de los historiadores, ¿no? Entonces adelante. Solamente ya no voy a repetir el currículum de Aldo, porque el doctor Valerio nos hizo el favor de comentarlo, sobre todo en la línea de trabajo que tiene con él, pero sí quiero puntualizar una tarea que Aldo hace actual. Él es maestro frente a grupo en el nivel de secundaria, entonces imaginarán ustedes este producto, impartiendo la asignatura de historia desde el 2019. Forma parte del Consejo Honorario de la Crónica e Historia de San Pedro Tlaquepaque por la delegación de San Martín de las Flores, y a partir de marzo del 2023 ocupa la Crónica Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que depende del ayuntamiento de este municipio. Pues adelante, y nuevamente felicidades, Aldo. Buenas tardes a todos. La verdad estoy contento, feliz, sobre todo por el reencuentro que significa el día de hoy. La verdad es que yo encantadísimo y añoro mucho estos espacios académicos. No los he dejado de lado, pero sí por las labores evidentemente que he estado llevando en los últimos años, pues eso ha implicado también dedicarle un poco de tiempo a esta labor en la crónica, que no está desligada del oficio de historiador y que hoy simplemente se complementa con esta parte de la docencia, ¿no? Y creo que eso pues da pie justamente a estas reflexiones, ¿no?, que están ahorita compartiendo. Agradecer a la Xijal, a Casas 1 de la Universidad de Guadalajara, mi primer alma mater, por supuesto a mis dos directores de tesis, que les debo muchísimo, eternamente agradecido tanto con la doctora Leti como con el doctor Valerio, y por supuesto a Conchita, que nunca nos hemos perdido la pista. Y también es muy grato ver a exmaestros aquí, a la doctora Rosa, al doctor Federico, a Ángeles, que también es colega, a todos ustedes, alumnos, porque se me viene a mi memoria, ¿no?, cuando yo estaba también de aquel lado, y justamente creo que es muy enriquecedor esta parte, al maestro Miguel, que también aquí está, Miguel Isáez, y bueno, a todos. La verdad es que agradecido con que nos estén acompañando esta tarde. Sé que también el horario es un poquito complicado y las labores entre semana también lo es, pero aquí estamos. Agradezco mucho ese gesto que han tenido con un servidor, de corazón se los digo. Y bueno, pues en el paso por la licenciatura, pues justamente parte de ese diálogo que siempre se ha hecho es cómo compaginar estas partes del oficio de historiador. Obviamente la parte de investigación, y digamos coloquialmente hablando que un poquito los dados están cargados hacia la investigación para quien estudia historia, pero hay todo un amplio gama de actividades también por desarrollar con la parte de la docencia, y como ustedes pueden ver, lejos de diferenciar, complementa una vía de acceso también al historiador hacia otros campos laborales en muchos sentidos. Y obviamente la docencia también viene acompañada de la investigación, ¿no?, como lo dejó de manifiesto la doctora Leti. Obviamente ustedes van a tener un texto en el que está la propuesta didáctica, porque el público es justamente para niños, pero detrás de esto hay todo un aparato teórico, metodológico, conceptual, que la doctora Leti no me dejará mentir, y que creo que en un par de semanitas por ahí vamos a estar también sustentando y justamente destacando esta parte también de ese rigor académico, ¿no? Y aquí pues traté justamente en este trayecto formativo, que primero fui egresado de historia, pues me llevó a buscar justamente ese horizonte como fue la docencia, y pues siempre tuve la espinita del posgrado también, de la maestría, y bueno, pues ahora con la carga laboral pues fue evidentemente más complicado encontrar un programa de posgrado que se adecuara justamente a las necesidades que tenemos, y yo creo que esa es una realidad que muchos estudiantes también de repente nos preocupa después de la licenciatura, que a lo mejor nos sobra un poquito de tiempo en la licenciatura, pero después de eso ya entrar en un entorno laboral es más complicadito.
Y bueno, dije, pues ahora ya tengo clases, pero aquí os voy a estudiar ese posgrado. Y bueno, pues la Secretaría de Educación Jalisco tiene este instituto que es superior de investigación y docencia del magisterio, y ahí comparto con compañeros del posgrado esta labor, que vienen de distintas disciplinas. Yo venía de historia y obviamente se notan estas partes de las ópticas, de los enfoques que tenemos. Para muchos de ellos complicado esta parte también de investigación, porque quizá la licenciatura no brindó los elementos suficientes, y parte de la reflexión en la tesis de maestría es justamente hablar de esta problemática también a la que se enfrentan muchas disciplinas, en el sentido de que a veces se casa mucho con cierto enfoque o manera de ver el quehacer profesional, y que eso a veces en las condiciones en las que estamos, pues lejos de ayudarnos, a veces nos perjudican un poquito, porque no ampliamos justamente ese horizonte, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar bien el perfil del historiador, pues va a implicar no nada más el escenario que ahorita les he planteado, de docencia y de investigación, sino que va más allá, y al ampliar justamente esos horizontes nos permite darnos cuenta de los espacios que puede tomar el historiador como generador de contenidos, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión editorial, que ha sido toda una aventura también, con las publicaciones que he tenido la fortuna de editar, y que nos deja justamente una experiencia muy grata, en el sentido de que aprendemos a que el historiador no solamente tiene que tener los elementos teóricos, metodológicos, conceptuales, sino esa parte también de la gestión, que también es una parte que a lo mejor los planes de estudio también requieren un poquito de ampliar esa parte, para conocer, por ejemplo, algo que siempre ha sido difícil en todas las instituciones, que es la procuración de fondos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos a veces también se paralizan o no llegan a buen puerto por la falta de recursos, y a veces la gestión aquí es la que hace la diferencia. Entonces, yo al tener estos resultados, estos productos en algunas investigaciones, pues obviamente que no quería que se quedaran ahí, y eso me llevó justamente a adoptar una especie de gestor cultural o gestor comunitario, por adopción. Ahora sí que no profesionalmente lo soy, pero eso me llevó justamente a experimentar estos entornos también de la gestión de fondos. Y ahí yo haría una invitación a los jóvenes y obviamente a los académicos también, a que no nos cerremos, a que si se cierra una puerta, valga la redundancia, hay que abrir otras, ¿no? Hay programas también muy importantes. Para mí ha sido uno fundamental el PACMIC, ¿no? Este programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, que es muy amplio, porque no solamente apoya cuestiones de publicaciones de libro, sino talleres, productos audiovisuales, talleres, multiplicidad de actividades a distintos grupos, a distintos niveles, y que yo creo que los historiadores también tienen que voltear la mirada hacia estas instancias, estos programas que son muy nobles y que les permitan justamente desenvolver esos proyectos que yo estoy seguro traen ahí en la mente. Lo que hoy les presento, no hablaré mucho porque ya lo dijeron los presentadores, ya no tengo mucho que decir acerca del texto más que invitarlos, pero sí decirles que es el esfuerzo y fue un objetivo que me planteé en el momento de ingresar a este posgrado. Decía la doctora, leí un poquito las reflexiones y las conclusiones. Cuando publiqué mi último libro, que fue una compilación que se llamaba Una mirada a San Martín de las Flores, hubo una académica del CUTONALA que me hizo una pregunta en una de las presentaciones y me dijo: bueno, ya escribiste, ya hiciste, ya tienes un texto, ya volteaste a ver a las nuevas generaciones, ¿qué les vas a dejar a ellos? Ese libro, que sí tenía un rigor teórico, metodológico, invitando a antropólogos, a biólogos, a historiadores, me dice: eso ¿cómo lo vamos a bajar de nivel para la gente que viene después de ustedes? Lo que decía un poco también el doctor Valerio en las consideraciones, ¿no? De bajar esos niveles también y de voltear la mirada a estos grupos que se van generando toda esta parte, ¿no? De los primeros acercamientos a la historia, a la antropología, etcétera. Entonces, desde que me lo planteé así, no lo había pensado de esa forma desde ese momento. La doctora Rosita, de hecho, se llama, la académica del CUTONALA, y desde ahí dije: tenemos que hacer algo dedicado a las nuevas generaciones, y quedó esa espinita ahí clavada desde entonces. Y en el momento de buscar el posgrado vi la posibilidad, las condiciones para justamente cumplir ese objetivo,
y volteara la mirada, porque ahora ya se compaginaba con mi otro quehacer profesional, que es ser docente en educación básica. Y imagínense, ¿no? De por sí ya un adolescente es complicado en el sentido conductual y también la cuestión académica, por obvias razones del tema de la edad. Pero me di cuenta también que al estar conviviendo con ellos en una escuela que está en mi propia comunidad, era una gran ventaja el hecho de ser de ahí, de conocer a sus familiares, de conocerlos a ellos y saber en dónde se mueven, ¿no? De repente no se la creían porque están acostumbrados a ver maestros, primero, pues así como estamos ahorita, ¿no? Bien formales, con una barrera, etcétera, y el hecho de llegar y ser algo tan cotidiano entre ellos y yo, les cambió un poquito el chip y se dieron cuenta que siempre las referencias, a pesar de estar viendo historia internacional, historia nacional, historia regional, siempre lo bajaba con ejemplos de su comunidad. Entonces empecé a detectar yo que eso les llamaba más la atención, simplemente por la proximidad, por el contexto situado en el que ellos se desenvolvían día con día, y entonces empecé a generar estos recursos didácticos de acercar al chavo justamente a su historia, y es cuando detecté justamente esa necesidad que se tenía y dije, de aquí soy, ¿no? En el sentido de cómo se fue compaginando todo, es decir, ese objetivo que me planteó esta académica, luego ver las condiciones para poder proponer esta parte didáctica con este enfoque, y dije, bueno, soy de aquí, tengo las habilidades como historiador, estoy estudiando una maestría en ciencias de la educación que me está pidiendo una propuesta pedagógica, pues fue el complemento, así que fue como un caldo de cultivo ahí que se estuvo haciendo, y en el momento de ingresar al posgrado dije, pues tengo 2 años para plantear esto. Tuve en claro ese objetivo, yo creo que eso me ayudó a que ya en los seminarios de tesis se mostrara un buen avance. Obviamente mis labores que sobre la marcha me llevaron a ocupar ya no nada más honorariamente un cargo como cronista, que con mucho orgullo lo llevaba a cabo desde el 2017 ahí en Tlaquepaque, pero cuando se dio la vacancia justamente de la crónica municipal vi las condiciones también para ampliar ahora el terruño, y no solamente ser una de las 12 delegaciones del municipio, sino ampliarlo ahora a todo el municipio, con el apoyo de una serie de compañeros de una red que tenemos ahí de cronistas honorarios, y pues manifestar justamente. Y este texto que hoy les presento, pues es justamente el resultado de todas esas reflexiones, de todo ese proceso, y he de decir que pues esta es la tercera presentación. Es un libro que fue muy bien recibido. Ahorita es un tiempo en el que la política pública está también volteando la mirada mucho a esta parte de la situación de los niños, niñas y adolescentes, que creo que están las condiciones también propicias para plantear propuestas y proyectos que tengan como mira a este público. Entonces creo que esto hace eco también en los gobiernos y en las instancias públicas para plantear proyectos de esta índole. Entonces fue muy bien recibido. Yo, antes de ser cronista municipal, como cronista honorario, busqué el apoyo, porque al presentar el proyecto a PACMIC se me iba a apoyar para este formato, que de por sí es más complicado por el hecho de estar a tamaño carta normal, que ustedes sabrán, en cuestión editorial pues es más caro una publicación con estas características. Y ya cuando resulté beneficiado del programa PACMIC, pues me dicen, pues sí te alcanza para ese formato, pero a blanco y negro. Y dije, este es un gran detalle, porque son niños, y a los niños, si no tiene color esto, pues como a medias les voy a quedar, y les voy a quedar debiendo. Entonces busqué justamente en esa gestión que les digo que también es muy importante, pues me acerqué a las autoridades del municipio siendo cronista honorario, y se me logró también apoyar para que este libro pudiera salir a color. Afortunadamente así salió, con una coinversión tanto de recurso federal, etiquetado a través de los gobiernos del estado, por la Secretaría de Cultura, y con la participación del municipio de San Pedro Tlaquepaque. En esa primera edición, 1000 ejemplares, salió el proyecto, se presentó en la plaza principal de San Martín de las Flores, con una muy buena respuesta. Yo creo que los mismos pobladores y los niños estaban esperando un producto con estas características, no el libro frío, no por demeritar, sino porque el público justamente al que va como objetivo, pues está buscando estas características que llamen la atención. Entonces fue muy bien recibido y se agotó la primera
edición muy rápido, en un par de presentaciones que tuvimos por ahí entre los mismos pobladores, y pues seguían la exigencia de que el texto llegara más. Y además el objetivo que habíamos planteado, obviamente era muy ambicioso en el inicio. Yo lo que quería era que cada niño de la comunidad, estamos hablando de 6 primarias, 2 secundarias, 2 bachilleratos, porque hay un colegio y una prepa de la Universidad de Guadalajara, pues obviamente no nos iba a costar ni para uno o 2 centros educativos con 1000 ejemplares. Entonces sentimos esa deuda también e insistimos en que se reeditara después de esos 1000 ejemplares para cumplir con los parámetros del primer programa. Se logró la reedición a los meses de haberse publicado, y bueno, dijimos pues son otros 1000, porque también ustedes saben que la versión editorial también no es tan barata, pero dijimos, bueno, si no llega a cada alumno, por lo menos va a llegar a cada una de sus bibliotecas y acrecentar ese acervo. Y dejamos entonces para cada centro educativo un promedio de 50 libros, y todavía está pendiente la entrega a maestros, que ahorita por los temas electorales pues no podemos también llevarlo así, por situaciones pues de la normatividad, pero por lo menos ya en los centros escolares se llevó una presentación en la Prepa 16 allá en San Martín, con el maestro Jesús Ramírez Zúñiga, y ahí citamos justamente a las primarias, las secundarias, las preparatorias, y a cada director entregamos un paquete de libros, porque es un recurso didáctico, como lo digo ahí en la introducción, que es un recurso que sí va orientado a estas nuevas generaciones, niños, niñas y adolescentes, pero también los docentes juegan un papel fundamental dentro de este texto. Yo a veces, cuando me piden que lo simplifique, yo digo que es un libro de texto de San Martín, así de sencillo, ¿no? Como un libro de primaria, de secundaria, pero ahora contextualizado justamente a la comunidad. Esto en términos llanos, obviamente que la propuesta va más allá, pero está estructurado justamente para trabajarlo pedagógicamente en las aulas con todos estos recursos que ya describieron los presentadores, y que este es un modelito que creo que para quien está planteando un proyecto así en términos de docencia y que quiera compaginar todas estas condiciones, yo creo que le va a servir como un ejemplo, un mapa de ruta, una posible estructura de cómo transformar ese proyecto que a lo mejor está ahorita resonando ahí en sus horas, que les quita el sueño un poquito el proceso de la tesis, quizá a quienes están en ese proceso, y para quienes están buscando justamente llegar bajo este oficio a estos ámbitos sociales, pues va a ser una guía que nos permite. Y ahora estamos en la Crónica Municipal de San Pedro Tlaquepaque, nos encargaron justamente bajo este mismo enfoque, bajo esta misma estructura, un libro, pero ahora de todo el municipio. Es un libro que estamos trabajando ya, llevar a un 80% de avance. Lo estamos trabajando con compañeros de la red de cronistas que también tienen el oficio de maestros y de historiadores. Dentro de nuestra agrupación tenemos a 2 egresados también de historia, y tenemos también a 2 compañeros que ya son maestros jubilados. Entonces estamos aprovechando todas estas miradas. Nos está sirviendo mucho la estructura del libro, y ahora lo estamos adecuando a mirar a San Pedro Tlaquepaque con sus generalidades, con sus características, y una probadita de cada delegación del municipio, que son 9 delegaciones, 3 agencias municipales, y que es todo un reto también de síntesis, como lo decían, pero hemos considerado que así como San Martín tiene su libro, pues cada delegación del municipio merece también su texto. Y yo creo que cualquier rinconcito de Jalisco, del país, merece una obra así, porque creo que es nuestra patria chica, nuestro primer amor, por así decirlo, porque nos creamos en ese contexto, y claro que esta manera de plantearlo así a las nuevas generaciones puede ser una vía para que ellos tengan sus primeros acercamientos y les empiece a representar la historia algo cercano, algo cálido, algo que no lo vamos a ver tan frío como de repente se plantea en algunos textos. Creo que es una manera de entrarle muy amena a esta parte y sembrar esa semillita en el chavito, en la chavita, de este interés por la historia, que obviamente ya al paso de los años, con una mayor madurez intelectual, podemos ya ampliar esos horizontes y entonces sí plantear otros escenarios que la propia academia también nos ha enseñado. Entonces yo, sin más, agradecerles su presencia, agradecer a los presentadores, a mis directores, porque sin ellos pues esto tampoco sería posible. Entonces es muy importante estos comentarios que estamos aquí vertiendo,
Ahorita me gustaría que si hay algún diálogo, intercambio con ustedes, con mucho gusto, también los directores, para que no me dejen solo. Y pues estamos a sus órdenes. Ahora sí que espero que este texto les agrade y que lo conozcan y que les sea de provecho para ampliar esos horizontes que también tiene el historiador y que obviamente también tiene el docente en esta tarea, no nada más como historiadores, sino de todas las asignaturas. Creo que desde estos entornos también distintos, desde el geógrafo, desde el biólogo, etcétera, podemos hacer, ¿no?, esa historia con sus multiplicidad de fuentes que también nos invita a ver desde distintos enfoques. Esta parte creo que también se puede compaginar muy bien en un producto así. Muchas gracias a todos y bueno, con esto sigamos. Felicidades. Me encantó la sencillez de algo que dice: esto es un libro de texto de San Martín, muy modestamente, sin contar todo el trabajo que hay detrás de ello. Bueno, nuevamente agradecerles la participación a los especialistas, la experiencia bien interesante de Aldo, ¿no?, para platicarnos todo lo que hay para hacer y todo lo que ha hecho. Pero también me parece bien interesante esta experiencia como respuesta a los estudiantes, varios de aquí que son mis estudiantes, que se preguntan qué sigue del protocolo. Todo esto, nada más. Entonces, pues yo les quiero pedir, si son tan amables, un aplauso para los presentadores, para Aldo, para poderles entregar su constancia de participación y para poder abrir una ronda de preguntas. Vamos a darles un aplauso. Ahí está. Muy bien, que conste que sí participaron. Y pues abrimos, si les parece bien, una ronda de preguntas, inquietudes que tengan al respecto de el trabajo que se presentó, de la experiencia que nos comenta Aldo. Adelante, Pablo. Gracias. Lo haces nada más un poquito alto porque... Me voy a... Gracias. Buenas tardes. Se oye francamente muy interesante todo ese trabajo que definitivamente no parece algo fácil, es un esfuerzo muy grande. Y por ejemplo, ahorita que usted mencionaba que estaban haciendo el libro pero para todo el municipio, me surgió la duda de cómo están buscando toda esa información, qué fuentes están incluyendo, por ejemplo, en el caso de la cabecera municipal, porque pues mis papás son de ahí, son de barrio de San Juan, entonces me llama la atención porque pues se está buscando pues darle pies y cabeza a toda esa historia, a lo mejor a todo lo que fue Tlaquepaque hace 50, 70 años, cuando 50 años cuando pues, mis papás apenas estaban haciendo, 70 cuando vivían mis abuelos. ¿Cómo es esa labor que están llevando a cabo? Sí, muy interesante, gracias por la pregunta y qué bueno saber que anda por aquí un paisano, ¿no?, de raíces de ahí de San Pedro Tlaquepaque. Ahorita que mencionaste uno de los barrios de ahí de la cabecera, hace poco tuvimos un conversatorio justamente con este tema de las crucitas, de un documental. También nos estuvo acompañando la doctora Estela Guevara. Fue muy grato también verla allá en San Pedro, invitada con esta cuestión del documental, apoyando a estos chavos de antropología. Y justamente vas a encontrar en el libro, por ejemplo, fuentes diversas, ¿no? Decíamos hace un momento que la historia pues tiene esta multiplicidad, ¿no?, de fuentes. Vas a encontrar ahí fuentes de archivo, algunas que ya se tienen, otras que se ha acudido a los archivos y otras también que muy generosamente con estas nuevas tecnologías también las encontramos de manera digital, sobre todo mapas, ¿no? La Mapoteca Manuel Orozco Iberra, por ejemplo, las hemerotecas nacionales, las hemerotecas locales como El Informador nos dotan de esta situación. Obviamente a veces lo que nos rebasa en este tipo de libros
es que no podemos meter todas las fuentes, en el sentido de que al estar orientado también a este público tenemos que hacerlo sencillo y apostamos más por el tipo de fuentes que gráficamente nos ayudan a explicar mejor a estos chavos, a entender propiamente su contexto. Entonces la mayoría de fuentes tienen ese carácter visual, por así decirlo, porque también nos da eso para explotarlo didácticamente. Eso sin demeritar también otras fuentes. También hacemos mucha relación a este enfoque de la oralidad, que también es fundamental para este tipo de enfoques, por la cuestión de la vida cotidiana, por la cercanía. Hay muchísimas actividades que invitan a que echen mano de su propia historia familiar, ¿no? Lo decías hace un momento con el caso de tus papás. San Pedro Tlaquepaque tiene también una historia en sus testimonios muy rica, muy vasta, porque ha sido también un pueblo generoso al ser receptor, por ejemplo, de la guerra cristera también. Entonces hay muchos tlaquepaquenses por adopción también, que a veces hasta también sienten muchísimo a su municipio porque ya son hijos adoptivos de San Pedro Tlaquepaque. No con ello demeritar a quienes son oriundos y originarios no solamente de la cabecera, sino de estas delegaciones que también tienen una riqueza inmensa. Entonces aquí la invitación es a que volteemos la mirada a toda esa multiplicidad de fuentes que tenemos. El acceso hoy es muy distinto, quizá hace 10, 20, 30 años, a los mismos archivos también. A veces encontramos quizá esas lagunas de repente por la falta de información, pero hoy creo que dedicándole el tiempo también para acudir a estas fuentes, obviamente con el rigor que requiere también el tratamiento de estas fuentes, podemos obtener resultados muy interesantes. Entonces la invitación es a que veas justamente el aparato también de fuentes de consulta que tenemos por ahí. Hacemos el enlace inclusive con los chavos a estos archivos para que también descubran justamente la riqueza que tienen, no solamente su localidad, sino que pueden encontrarse otros resultados de cualquier tipo en estos acervos institucionales que también guardan muchísima historia. No sé si con esto haya aclarado un poquito esa parte de la pregunta, y invitaría si hay otras preguntas con todo gusto. Muchas gracias. Por favor, bueno, Rosy primero, por favor. Sí, adelante, si eres tan amable. Yo pues quiero hacer una doble felicitación a Aldo, porque una es porque tomaste como con mucha claridad y decisión lo que querías hacer. Quiero decirles, yo estuve como, no sé si son sinodal, pero participé un poco con comentarios a su tesis de licenciatura, y después fui maestra en un curso propedéutico de la maestría en Historia de México. Y cuando Aldo renunció como a esa parte tan academicista, dije, lo perdimos, qué horror, ¿no? ¿Cómo se va un profesor? O sea, por su propia capacidad, por todos estos elementos que venía, ¿no? Pero lo hacía con tal convicción que decía, no puede salir mal. Y bueno, aquí está, ¿no? O sea, hay como mucha decisión, tomaste el riesgo, invertiste mucho trabajo, por finalmente este buen resultado que a todos yo creo que nos enriquece, nos muestra alternativas y demás, ¿no? Y la otra felicitación es porque yo creo que sin saberlo o sin quererlo, no sé, te estás convirtiendo como en un ejemplo alternativo a seguir. Estamos en la facultad, en el departamento de historia, en la licenciatura, con un como conflicto porque los alumnos han perdido interés en formarse como historiadores, todas las crisis económicas, todo lo que viene, ¿no? Los problemas de identidad, y los temas precisamente que nos están presentando son los temas que tienen que ver con lo suyo, con sus pueblos, con sus familias, con sus temas. Entonces, pues siempre estás ahí como un referente, ¿no? Pues síganle, pero háganlo en serio, o sea, no nada más así como, ¿no? Una crónica o vayan a las fuentes, vayan. Entonces, yo creo que va a ser bien importante, y ahora, pues el tiempo, a ver cómo nos da, pero tienes que de alguna manera estar en contacto. Creo que tenemos que estar en contacto en ese sentido, ¿no? Porque creo que es un camino muy plausible, necesario, y pues que a todos se enriquece. Entonces, felicidades, Aldo. Bueno, gracias. Se siente muy bonito, ¿verdad? Como profesores, así, felicitarlos.
Adelante, adelante, por favor. Es usted representante también en Tlaquepaque, ¿no? Yo no sé cuántos son martineses allá en este momento aquí entre nosotros. Yo soy tlaquepaquense. Okay. Yo nací en San Pedro Tlaquepaque. Mi nombre es Ernesto Briseño Hernández. Bienvenido. Hace 22 años, 23, 24, que propuse debido a una investigación con base en lo que hizo el licenciado Pedro Franco López, incluida la doctora Carmen Castañeda. Híjole, qué honor pertenecer a la institución de todos ustedes, desde luego, con este nombre. La doctora Carmen Castañeda, basada en la paleografía que realizó don Ramón Plasencia, de unos documentos que se generaron en 1548, donde dice que el área que rodea actualmente Guadalajara se tracen calles, se hagan hacia los 4 puntos cardinales, a la usanza española, la cuadrícula de una población, y incluye ahí a Tonalá, a Tlajomulco, a Tlacpac, aparece como Tlacpac, solamente sin Tlaquepaque completo, sino Tlacpac, y aparece ahí incluido Tetlán, como debido a la sesión de Cabildo del 20 de abril de 1548, se ordena por medio del Cabildo que se tracen calles, que se haga la traza cuadriculada, obviamente, pues ya lo dije, y con casa pública, cárcel, es decir, es el antecedente de la oficialización de un asentamiento humano. San Pedro Tlaquepaque, el 20 de abril de 1548, por medio de esa aprobación de sesión de Cabildo, en la que se aprueba que se tracen calles, ya dije la otra vez. Entonces, bueno, yo soy un interesado en eso. Hice esa propuesta a San Pedro al ayuntamiento, pero tuve algunas objeciones y fueron más las aprobaciones que las objeciones. Entre las aprobaciones me honra bastante el que la doctora Carmen Castañeda por escrito hubiera suscrito su aprobación y diciendo: no hay nada más claro que lo que dice el señor, su servidor, en relación a la fundación oficial de San Pedro Tlaquepaque. Desafortunadamente, bueno, pues los intereses, uno de los que participaron en esa investigación, aparte del licenciado Pedro Franco López y Carmen Castañeda, fue el padre Chayo Ramírez, que todos los más viejos conocimos al padre Chayo Ramírez. Y el padre Chayo Ramírez dice: jamás en la investigación que intercalamos entre Ramón Plasencia, Pedro Franco, Carmen Castañeda y yo, nunca advertimos esto que tú sí adviertes. Es que tú eres sanpedrense, tú naciste ahí, por eso adviertes esas informaciones. En fin, ahora me corresponde nada más darle una felicitación, pero marcadísima, a Aldo por este trabajo tan didáctico, de una pedagogía que concientiza a las futuras generaciones y a las presentes que están niños. Hay antecedentes de un trabajo similar, pedagógico, didáctico, que se llama Geografía e Historia de San Pedro Tlaquepaque, y tiene 4 o 5, ya mínimo 4 ediciones en un trayecto de 15 o 20 años, en los que se publican cosas inciertas, falsas, y quiero pensar que fue una omisión por una investigación deficiente. Pero también puedo advertir, dada la época de mi propuesta, con la que yo asumía que el 20 de abril de 1548 oficialmente se aprueba el trazado de calles de San Pedro Tlaquepaque. Es decir, San Pedro Tlaquepaque nace en esas fechas de manera oficial, pero Tlaquepaque, el prehispánico, no estaba en el lugar donde actualmente se encuentra. Don Alonso de la Mota y Escobar en 1601-603 dice que San Pedro Tlaquepaque
bebe de agua de pozos porque no hay otra agua. Eso dice don Alonso de la Mota y Escobar. ¿Cómo es posible que un clan, todas las culturas en el mundo han buscado el elemento esencial para hacer un asentamiento, una población? Los italianos en el Tíber, los mexicanos en el lago de Texcoco, los parisinos en el Sena. O sea, es decir, toda cultura se asienta cerca de donde tiene el acceso el agua. Entonces San Pedro Tlaquepaque, para 1602, cuando don Alonso de la Mota y Escobar dice que no beben los indios de San Pedro más que agua de pozos porque no hay otra agua, cuando a 2 kilómetros hacia el sureste existe un nacimiento que en este momento surte una pipa de 9,000 litros en media hora. Esto nos indica que el pueblo prehispánico fue movido por intereses españoles hacia el espacio donde actualmente se ocupa San Pedro. Entonces esto es algo que no hay mucha información, no hay mucha difusión y mucho menos aprobación por parte de personas interesadas en que no se dé a conocer esto. Y me referí ya a la historia y geografía de San Pedro Tlaquepaque, editada por 4 ocasiones en 20 años. No quiero decir el nombre de quien las editó, pero tergiversa. Allí habla de cosas imprecisas. Y en uno de sus párrafos, de una de las páginas, dice: se fundó el pueblo de San Pedro, cuando en el texto original que él cita, se habla de se fueron. Después de que Nuño de Beltrán de Guzmán llegó a Tonalá, se fueron a Tlaquepaque y a Tonalá, y bueno, más bien de Tonalá se fueron a Tlaquepaque y a otras poblaciones, y dice, se fueron. Sin embargo, ahí en 4 ediciones o 5, dice, se fundaron o se fundó San Pedro Tlaquepaque. Esa omisión repetida por 20 años se me hace como algo que no tiene una normalidad, como que no tiene una... Caray, los que estamos aquí presentes no podemos soslayar pues ahí está ese señalamiento que hace usted para que... ¿Perdón? Ahí está ese señalamiento que usted puntualiza para que estos jóvenes historiadores lo tomen en cuenta para los trabajos posteriores. Pues es parte de invitar, y no invitar simplemente a compartir esos análisis. La historia no solamente es, la tradición oral es la más antigua, pero eso no tiene una base científica, académica, es nomás tradición oral. Entonces esta documentada es la que tiene más valor, se acerca más al valor histórico real. Entonces yo nomás quiero, repito, felicitar a Aldo por esa manera pedagógica de darle a conocer a la niñez tlaquepaquense por medio de solamente una delegación que es San Martín, pues se extiende a todo el municipio, y ojalá existan más Aldos. Así es. Que le den a todo el municipio su origen, pero su documentado, sustentado. Eso es. Me extendí demasiado. Le agradecemos mucho su participación, señor Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Felicidades. Gracias, don Ernesto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere tener una participación? ¿Alguna pregunta, por favor? Hola, bueno, yo me presento, soy Jonathan Tonatiu. Me presentó a Aldo, la maestra Claudia Gamín. Soy enviado, estoy cursando ahí una maestría en la UPL de género, sociedad y cultura. Y bueno, la pregunta es la siguiente, aparte de felicitarte por tu trabajo. Yo tengo familia en San Martín, bueno, es familia indirecta, y la pregunta es la siguiente: a partir de tu trabajo de esta microhistoria, ¿qué ha sido lo más complicado personal y socialmente dentro de tu investigación, pues personalmente con lo que hayas tú vivido o experimentado? Socialmente no sé si ha habido algún cambio o dificultad.
emocional o familiarmente, quizá? ¿Qué ha sido lo más complejo? A raíz de la investigación de esta obra. Y ya Sí. que vives tú allí también, y Ajá. es tu terruño, así como lo, ¿no? Ajá. ¿Qué ha sido lo más complicado o de las cosas más complejas, pues, tú también narrar parte de lo que está en tu mismo lugar donde habitas? No sé qué ha sido lo más complejo. Ok, muchas gracias. Primero, retomar un poquito las anteriores felicitaciones, participaciones. Es muy grato escuchar a maestros. A la doctora Rosy, recuerdo que fue una lectoría de un avance de tesis que me tocó que ella me leyera. Ahorita estoy recordando, son momentos muy gratos. Un poquito de estrés previo, ¿verdad?, a la lectoría. Obviamente la doctora Rosy, con ese rigor que también la caracteriza, en esa clase, recuerdo, de historia cultural que tomamos con ella también, pero que dejó un gran aprendizaje. A don Ernesto, que hemos tenido ya conversaciones justamente allá en Tlaquepaque, y que es un apasionado justamente de toda esta cuestión histórica en Tlaquepaque, que le agradezco también el que tenga ese gesto de generosidad, de compartirme también las fuentes que él ha tenido a bien investigar, y que tenemos por supuesto ahí lagunas y mucho trabajo por hacer. En eso coincido muchísimo, porque lo decían, ¿no?, también en la licenciatura a veces los archivos ni siquiera están completos en los municipios. Entonces es parte de la problemática, quizá encaminándonos un poquito también a la parte de la pregunta del compañero. Me da mucho gusto ya coincidir, porque sí, la doctora Gamiño me contactó a través de Facebook, me dijo: hay un chavo que está estudiando esto, tiene origen familiar también indirecto, como lo dice ahorita, allá, y está estudiando esta parte. Obviamente la comunidad es compleja. Yo diría que hoy, ¿qué comunidad no es compleja por el entorno en el que estamos viviendo? Obviamente hay mucha problemática también en San Martín, y diría que en muchas de las comunidades que tenemos. Entonces ese fue otro motivo, justamente también porque nos interesaba mucho también la reconstrucción del tejido social que está tan lacerado ahorita. Yo en la parte de docencia me doy cuenta de toda esa problemática que está viviendo el niño, el adolescente, el joven, las cuestiones también de género, las cuestiones de discriminación en muchos sentidos, la cuestión económica que también la pandemia vino a trastocar muchísimo. Entonces yo veo un contexto muy adverso en muchos sentidos a las nuevas generaciones también que tenemos en la actualidad, y que también es una lucha de los adultos hoy para solucionar muchas de las problemáticas por las que también están pasando, ¿no? Y a veces es eso, que quizá las vías para poder ayudarnos a ver otros horizontes o buscar soluciones a esas problemáticas que nos están ahí dañando, pues es que a veces se ven acortadas, ¿no? Se ven coaptadas, y a veces es complicado, ¿no?, como hallarle la vía por donde también. Entonces creo que el ejercicio que estás haciendo va a ser muy interesante. Me dijo la doctora que estabas haciendo como un análisis de la realidad, y entiendo que la pregunta va un poquito enfocada hacia esa situación. Yo te invitaría a que, pues ahorita no te lo voy a responder completa, ¿no?, para lo que requieres, pero yo creo que tendremos que establecer un contacto para platicarlo, para echarnos un clavado a toda esta bibliografía que tenemos, porque también pues ha habido también políticas públicas que han generado algunos resultados que yo creo que van a ser muy importantes para ti en el análisis quizás de ese perfil de quienes habitan, ¿no?, San Martín de las Flores, y esta problemática que pues ahorita nos ocupa también a investigadores, a docentes, porque también esa problemática se ve reflejada en estas crisis que ya advertían algunos, ¿no?, estas crisis de identidad, estas crisis también de la falta de interés por muchas cosas. Tenemos que ir a analizar esas causas, y obviamente ahí la academia también puede hacer muchísimo para esos planteamientos. Entonces yo celebro que estés trabajando y abordando esta parte. Me gustaría conocer un poquito más de la perspectiva, cómo lo estás trabajando, porque creo que ahí te podría dar respuestas más concretas, viendo justamente el enfoque hacia dónde estás generando esta investigación. Y yo creo que como cualquiera, pues estamos a las órdenes para lo que pueda yo aportar, con todo gusto, en ese sentido. Un gusto coincidir contigo aquí. ¿Alguna otra intervención? Adelante, José Luis, por favor. Hola, primeramente, bueno, quisiera felicitarte por tu trabajo. Entiendo que son trabajos, bueno, valga la redundancia, que son muy difíciles de lograr. Yo estoy tratando una investigación donde abordo la cuestión de la historia oral,
Y me imagino, y no sé si, bueno, quiero creer que tú abordaste historia oral, y si es que la abordaste, quisiera preguntarte qué conflictos tuviste con la forma o en el momento de utilizar, de entrevistar, de saber qué buscar, de saber qué querer dentro de esta historia de San Martín de las Flores. Y más que nada esa es mi pregunta de cómo o qué conflictos tuviste, si es que utilizaste historia oral y a quién entrevistaste o cuáles fueron los parámetros para la confrontación de relatos o fuentes dentro de tu investigación. Quizá para este libro no planteamos tanto testimonio en el sentido de los contenidos que se tienen, quizá indirectamente, pero he de platicarte de los libros anteriores que sí utilicé parte de estas entrevistas. Obviamente sabemos que este enfoque de repente algunos lo demeritan un poquito porque la historia misma de la historiografía, ¿no?, nos va mostrando cómo se va posicionando también este nuevo enfoque, y que obviamente con este rigor positivista y lineal que por mucho tiempo privó también en la cuestión historiográfica, cuesta a veces un poquito de trabajo darle el peso real también a este testimonio. Pero también detrás de este enfoque de historia oral pues hay toda una parte conceptual, teórica, metodológica. Yo diría que hasta es un trabajo por 2 o por 3 de repente con otras fuentes que se utiliza también el historiador, porque implica dedicarle muchísimo tiempo, desde el momento del diseño de los instrumentos propios para la entrevista, los guiones, etcétera. Y en el caso de las anteriores investigaciones pues sí fue todo un reto, porque a veces también el testimonio puede ser muy diverso y puede haber también opiniones encontradas, y aquí yo creo que la parte importante es saberse posicionar como historiador sin esos sesgos que de repente nos pueden jugar una mala jugada, en el sentido de darle peso a un testimonio más que otro. Yo creo que también la diversidad ahí cuenta muchísimo. Yo he de decirte que, por ejemplo, un tema que sí dije, ¿cómo plantearlo en San Martín? En San Martín conviven 2 cultos principales, ambos del cristianismo, unos son los católicos, otros son los anglicanos, y que, por ejemplo, en el marco de Guerra Cristera fue motivo de pugna dificilísimo en la comunidad. Entonces dije, ¿cómo bajo ese balón? Y bueno, dije, bueno, pues ahora ya se habla de tolerancia de cultos, hoy se habla de pluralismo religioso. Entonces justamente ahí plantea al alumno, por ejemplo, una reflexión, y no solamente de esos 2 cultos, sino de hoy, esos pequeños cultos que se están dando con distintas creencias y credos religiosos, cómo visibilizar. Creo que una parte importante de la historia oral, de la historia de la vida cotidiana, es darle voz a esos sectores que muchas veces también fueron ignorados, a esas voces que quizá pues se dejaron de lado, ¿verdad?, por distintas razones. Y creo que ese es el mérito principal que tienen estas metodologías emergentes en algún momento. Hoy creo que ya se están consolidando muchísimo, y obviamente estas pertinencias de temas que están planteando, por ejemplo, en la licenciatura, que están aquí evidenciando los académicos, tiene que ver con que justamente ahora la historiografía se está imponiendo con estas visiones de la gente común y corriente, de la gente de carne y hueso, ¿no?, como se menciona, y que tiene mucho mérito en el sentido de que también es la forma justamente de ahora sí darle pues la parte que le corresponde a estas personas, ¿no? Obviamente con ese rigor que sí no podemos dejar de lado. Entonces esa es quizá la experiencia que yo te puedo compartir. No ha sido el enfoque oral el principal y el más demandante en mis textos, ha sido más también fuentes de primera mano, sobre todo en archivo, pero me hace recordar una investigación de San Martín que sí es totalmente de historia oral, y que sin la historia oral no se hubiera podido rescatar, que tiene que ver con un tema de tradición como es la judea, que lo llevó a cabo Gilberto Ríos, que Conchita también estuvo muy cercano a él, y que es un enfoque que está sustentado prácticamente en la historia oral, y que gracias a eso se conoce mucho de esta tradición, con el contraste de algunas fuentes también, sobre todo el archivo de la parroquia de Santiago de Tonalá. Entonces hay ese contraste. Entonces también aquí la invitación es a que, a pesar de que nos posicionemos con un enfoque mayormente que priva en nuestra investigación, pero que no dejemos de lado esa multiplicidad de fuentes, porque el contraste es la verdadera riqueza. Y a veces, aunque tengamos quizá una perspectiva diferente, pues no nos pongamos intolerantes o
demeritar en un sentido o en otro también esa posición. Creo que ahí la habilidad como historiador pues no es juzgar, sino más bien aquí darle voz y hacer ese contraste de fuentes de un mismo suceso. Eso lo sabemos muchísimo, y simplemente respetar también esa forma de ver el mundo, porque también hay que entender desde dónde viene o desde dónde se está planteando, ¿no? El mismo autor obviamente que tiene también toda su carga ahí, aunque digamos que a veces somos muy cuidadosos y tratamos, obviamente que se notan algunos sentidos a veces el que uno se decante por ciertas cosas. Entonces también hay que entender que inclusive las fuentes institucionales también alguien las creó y también llevan una intencionalidad y también llevan una carga simbólica. También tenemos que ver con mucho cuidado inclusive esas fuentes de primera mano, porque también vienen generadas desde algo, obviamente con toda una carga, viene con un porqué, viene con una intención que ustedes la van a saber mucho mejor que yo ahora que están en sus clases ahí de seminario y de teoría en la cuestión histórica. Entonces es lo que pudiera yo compartir en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien, pues si ya no tienen ninguna participación, si no tienen ninguna otra pregunta, pues nosotros les invitaríamos a que consultaran la página de Archijal para los eventos posteriores. Recuerden que trabajamos, hacemos un evento los jueves de cada mes, y ahí les estaremos informando los siguientes eventos. Nos dará mucho gusto que como hoy nos acompañen. Invitar nuevamente a los alumnos que no están inscritos y que están interesados en ser parte de esta asociación de historiadores. También en la página lo pueden consultar.